tiene algún problemita, que nuestro Padre les ayude a sanarse, a recuperarse, a reponerse, para que podamos realizar las actividades cotidianas y así desenvolvernos con nuestras familias, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Tenemos que cuidarnos, protegernos. La salud es fundamental. Después de la vida, la salud. Luego le damos especialidad a nuestra existencia a través de los estudios, la formación, la preparación. Pero en principio, luchar por mantenernos saludables, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional, psicológico y también social, porque estamos sanos y así queremos que los demás lo estén, con claridad mental, para que podamos también aprender, comprender, asimilar una serie de códigos complejos, delicados, que si no logramos comprenderlo, pues podríamos ser presas fáciles del engaño. Aunque la gran mayoría de seres humanos son personas muy buenas, honestas, serias, responsables, pero algunos se atreven bastante, aunque no tengan condiciones admirables, diríamos, sino que buscan mecanismos para beneficiarse independientemente del daño que hagan a la sociedad, y eso es grave. Nosotros siempre luchamos para una buena formación, desde el punto de vista ético, moral, los principios, los valores, esa formación, esa orientación a lo interno de la familia, ese gran compromiso que tenemos los padres, porque si hoy tenemos una sociedad tal, debemos tenerla mejor en los próximos días, con su aporte, con el mío, con el aporte de todos. Nuestra democracia tiene que profundizarse, tenemos que trabajar fuertemente, señores, para que no solo sea una democracia electoral, y ni siquiera democracia electoral tenemos. Desde el punto de vista de que elegimos nuestros representantes cada 4 años, es correcto, lo hacemos. Pero ¿qué procedimientos utilizan muchos para alcanzar los cargos, aprovechando esas coyunturas que se dan en los procesos preeleccionarios, eleccionarios? En muchos casos, primero al interno de los partidos y luego ya a lo externo, frente a los demás candidatos y los demás aspirantes, militantes de otros partidos, e incluso de la sociedad que no pertenezca a ningún partido, que es la mayoría en nuestro país, pero se les trata como mercancía. Ah, fulanito de tal, vive en tal sitio, vamos a buscarlo, un buen vehículo, y le damos 100, 200 pesos en el camino, y no importa la decisión que asuman, pero lo que quieren es que voten por fulano de tal. Eso no es democracia. Necesitamos democracia con libertad. Libertad individual y libertad social. Que de manera libre, libérrima, cada hombre o cada mujer, a partir de los 18 años, por su edad, joven, de mediana edad, adultos, envejeciendo, no importa. Todo aquella que tenga posibilidad, facultad para votar, que lo haga de manera consciente, no inducida. Tenemos que observar con claridad, el voto es directo, es secreto, es individual, personal, exclusivo suyo o mío. Entonces no podemos desdoblarnos, modificar nuestro pensamiento por influencias externas que en muchos casos tienen muchísimo de malsana, porque van cargadas de un interés personal, particular, grupal, económico o politiquero, no buscando el bien común. El objetivo fundamental de una sociedad es ver su gente vivir de la mejor manera. Una persona sana, personas honestas,
personas preparadas, personas solidarias, consecuentes, joviales, útiles, abiertas, practicando relaciones horizontales, vinculantes, buscando la unidad, creando, buscando fórmulas, iniciativas que nos ayuden a mejorar nuestra condición de vida como seres humanos, e ir observando si algún jovencito se nos está desviando, prostituyendo, permitiendo. Bueno, pues a ver cómo le orientamos, comenzando por los padres, con los adultos. Y ese respeto, esa admiración, esa consideración que debemos tener como familia. Ya no solo desde el punto de vista de la herencia, de hereditario, así como padre, madre, hijos, sino esa familia social, esa familia comunitaria. Fíjense que siempre se dice que el vecino más cercano es el que le protege en un momento dado que usted necesite o que yo necesite urgentemente. Los padres quisieran estar ahí, pero probablemente vivan lejos. Los hermanos también, los hijos, tíos, etcétera, primo hermano. Bueno, entonces quien esté ahí cerca, al lado suyo, ve su realidad y de manera solidaria, pues si es de salud, bueno, lleva al médico, si es un problema social, una situación que se puede estar dando, lo defiende, defenderse recíprocamente, en vez de estarse peleando, confrontando, luchando, dividiéndose. No. Hay que deponer ese tipo de conducta, ese tipo de actitud. Y por el contrario, buscar mecanismos que nos permitan unirnos, acercarnos, porque nos vamos a necesitar de una u otra forma. Ojalá usted no me necesite nunca. Ojalá yo no necesitarlo nunca. Pero saben que las puertas están abiertas. Si humildemente en algo puedo contribuir, servirle, estoy a su disposición. Esa misma actitud la tiene usted, entonces somos mejores personas. La solidaridad es esencial entre los seres humanos. El apoyo recíproco. ¿Qué puedo hacer en función de beneficiar a mi prójimo, a los demás? Es una gran tarea. Aquella expresión que hemos escuchado muchas veces, dependiendo del concepto que tenga acerca de la sociedad y dentro de ese marco social, su participación o mi participación, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Pero alguien podría pensar, ¿qué puede hacer el pueblo por mí? Son dos formas distintas de pensar. Quien busca un interés personal, individual, centralizar, entonces busca que los demás le hagan bien. Pero si cambiamos el concepto y decimos, ¿pero qué podemos hacer por los demás? Y en ese mismo momento, ¿qué podrían hacer los demás con nosotros? Entonces, ¿qué podríamos hacer para el beneficio de todos, de manera recíproca? Lo mutual, lo que nos lleve a integrarnos. Que si hoy le falta algo a usted y está bajo mi posibilidad, facilitárselo, hacerlo con mucho gusto. Y que ese nivel se mantenga, porque si en alguna ocasión yo lo necesito, pues usted podría con mucho gusto hacerlo en mi favor. Aquellas expresiones de nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones que nos precedieron, hagan bien y no miren a quién. Hay personas que ni siquiera a sus propios familiares, amigos, vecinos, les auxilian en momentos dados, como que son autosuficientes y nunca van a necesitar los demás, y ese es un gran error. Es más, ni siquiera un saludo les brindan, tal vez porque tengan una posición económica un poquito alta, ¿y qué? O tal vez porque tenga alguna capacidad intelectual, conocimiento, ¿y qué? O porque tengan un altísimo nivel tecnológico, ¿y qué? Bueno, seres humanos, a quienes felicitamos y valoramos, porque eso es lo que queremos.
no solo el criterio de ser humano, bueno, ese ser humano tiene el potencial que le ha dado nuestro Padre Dios para desarrollar sus facultades, unos talentos inmensos, bueno, pues vamos a desarrollarlos. Y en la medida que alguien lo desarrolle, lo admiramos, porque respetamos y valoramos el conocimiento, la información. Siempre se dice, bueno, el conocimiento es poder. Y cuando alguien desarrolla su capacidad, entonces eso hay que admirarlo y respetarlo. Pero eso no quiere decir que en un marco social, comunitario, donde una vecindad, usted sea necesariamente mejor que el otro. Puede ser más importante desde el punto de vista de que tiene más herramientas para ayudar, para contribuir con otros y con usted mismo y con su familia, claro. Y el otro ser humano que tal vez tiene algún nivel académico regular o mínimo, pero es un ser humano que tiene sus necesidades y muchas veces tiene un potencial inmenso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista espiritual, una serie de valores de honestidad, seriedad, resiedumbre moral. Entonces, por el hecho de que alguien tenga más capacidad no significa que sea mejor que el otro desde el punto de vista humano. Ahora, puede ser más útil porque tiene más herramientas para contribuir a resolver otros problemas. Pero eso es un caso diferente a la parte humana. Además, nosotros tenemos un compromiso con la juventud y con la niñez. Crear condiciones, escenarios, para que ellos vean que sí vale la pena ser solidario, servicial, abierto, dispuesto para que seamos mejores, para avanzar. Pero hay que tener dignidad, hay que tener seriedad, hay que ser creíble. Esa honestidad a todo a prueba, esa integridad para administrar de manera correcta los recursos económicos, humanos o de otro tipo, que va para beneficios de quién, de suyo, mío y de todos, de la comunidad, de la sociedad. Ahora, ¿cuál es la clave? Prepararnos. La sociedad nuestra ha ido permitiendo, qué pena, ¿verdad? Ha ido permitiendo valorar al ser humano por lo que tenga materialmente, no por lo que signifique en la sociedad como ente social, como ente sensible, que puede y que aporta de una u otra manera, aporta. Porque así como tenemos un mecánico, tenemos un obrero que nos ayuda a limpiar la ciudad, tenemos un médico, tenemos un profesor, tenemos un ingeniero, tenemos un bombero. Y así todos nos necesitamos. Tenemos un labriego, un obrero agrícola, como tenemos un productor agrícola, como tenemos un presidente, como tenemos un vocal, como tenemos un gobernador, como tenemos un senador, como tenemos un diputado, como tenemos un alcalde, un regidor, un director, o tenemos un director regional de uno de los ministerios, o tenemos un director nacional. Pero si cada uno de esos seres humanos cumple con su labor de manera eficiente, un buen desempeño en beneficio de la colectividad, eso es lo que nosotros necesitamos. No mirando nimiedades, wow, porque fulanito de tal pertenece a tal partido, pues ya hay que excluirlo, porque fulanito de tal no pertenece a ningún partido, no me importa, porque ahora, solo le importa los que están dentro de su partido y lo apoyan. Y si no lo apoyan, son capaces de hacer cualquier diablura en su contra, hasta quitarle la manutención de su familia, porque son bárbaros. Hay algunos que si no son ellos, nadie más. Y si alguien está en algún cargo que le interese, hace diabluras para quitarlo de ahí. Ese egocentrismo, ese egoísmo, esa forma autoritaria de actuar, buscando lo suyo nada más, el interés particular. Entonces el pueblo,
en muchos casos, muchos ignorantes, o que se conforman con algunas funditas, con algunos pesitos que le puedan mandar. Entonces se autotraicionan, traicionan sus hijos, sus esposas o esposos, hermanos, tíos, sobrinos, los parientes, los familiares, a los amigos, los conocidos. Los utilizan como instrumentos, como mercancía cualquiera, como un objeto cualquiera, los tiran por ahí en la borda y los utilizan como la gallina famosa, la gallina desplumada de Hitler. Que Hitler, de manera burlesca, delante de una serie de sus seguidores ahí, le quitó todas las plumas, absolutamente todas las desnudas, pero con un hambre cruel, con un poquito de maíz, de trigo, los enseñaba y daba del hambre para no morirse, se le entregaba. Entonces, hay personas que permiten que hagan eso. Ustedes lo están utilizando como una gallina desplumada ahí que porque tiene hambre hacen lo que le da la gana con usted. Y para lograr ese objetivo, entonces, le han negado la calidad al pueblo dominicano y nos mantienen como en uno de los últimos lugares del mundo desde el punto de vista de la calidad educativa. Y ustedes y nosotros aportando muchísimos recursos económicos para que el gobierno en representación del Estado le entregue una gran cantidad de dinero a autoridades que se supone tienen el talento, tienen la capacidad, la visión, la formación, la capacidad técnica y humana, desde el punto de vista profesional, para trabajar en beneficio de nuestra niñez y de nuestra juventud, para tener jóvenes capaces, para tener niños preparados, para que cuando sean adultos puedan desempeñar una labor eficiente, efectiva, en favor de la sociedad dominicana y del mundo. Entonces esa parte no les interesa porque cuando un pueblo se prepara, se capacita, se concientiza, sabe valorar, sabe discernir, establecer cuándo una cosa es buena, cuándo es mala, cuándo es muy buena, cuándo es regular, cuándo es eficiente, cuándo es mala, cuándo es pésima. Entonces, ese tipo de personas no se deja arigonear, no se deja amarrar, no se deja engañar fácilmente. Entonces, lo convierten en especie de ¿qué? De imbéciles. Personas brutas como cualquiera. Bueno, el fulito de tal yo lo mando 2 o 3 pesos y esa persona es mía. Esa persona tiene que hacer lo que yo hago. Así dice determinada persona de eso. Ah, no, pero ese le di yo tanto, usted tiene que votar por mí o por quien yo diga. Y algunos dicen, bueno, yo voto por fulano. No importa, porque el peor, así lo dicen, y nos debía dar vergüenza como seres humanos. Muchos dicen, no, yo voto por el mío, porque el peor de los míos es mejor que el mejor de los otros. Oigan qué criterio, mi amigo. Oigan qué conceptos tienen. Ustedes lo escuchan comúnmente por distintos lugares por ahí. No, hay que votar por fulano, no importa lo que haga, no importa lo que sea, porque es de nosotros. No, señor, nosotros tenemos que buscar personas calificadas. Y ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como dominicanos. De los grandes retos. Ustedes ven que en el Congreso Nacional y después el presidente de la República promulgó la ley evitando que la Junta Central Electoral acoja y aplique el voto independiente. Es porque muchos de esos que no tienen mérito, pero que sí saben cómo distribuir dinero para ganar cargos. Entonces, eso constituiría un gran peligro para ese tipo de personas que sin talento, sin capacidad, sin méritos, sin atributos, sin condiciones, sin cualidades, siempre se imponen. No importa cómo consigan esos cuartos. Compran el cargo, cuando lleguen al cargo,
no pueden pagar ese dinero con el sueldo porque no les da. Entonces, ¿qué viene ahí? La corrupción, el dolo, el robo, el crimen, la maldad a los otros, y no le importa lo que sufra la población, porque el nivel de sensibilidad como ser humano no va a aplicar, sino los intereses materiales desde el punto de vista del dinero, para ver cómo recuperarlo, devolverlo, pero no solo recuperarlo, sino con intereses. Y todo esto es visto así desde el punto de vista material propiamente. No observan lo que es la preparación, la capacidad, las condiciones morales, condiciones éticas, el buen trabajo que puede realizar, la garantía de una buena administración, el trabajo en equipo, la planificación a corto, mediano y largo plazo. No le importa nada de eso. Lo que le importa es el signo de peso. Y los pueblos así no avanzan. Y se dejan engañar fácilmente. Uno se pregunta, por ejemplo, acá en la provincia de Valverde, ¿qué hemos estado logrando nosotros a través de las gestiones de nuestros representantes? ¿Qué hemos estado logrando? Cada año el gobierno dominicano administra más de 1 billón de pesos. Cada año, más de 1 billón. En algunos casos, como en este, para el 2026, más de 1.800.000 millones de pesos. Pero los años anteriores, cada año, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, siempre mucho más de 1 billón, es decir, de 1 millón de millones, más los demás millones. Y esos buenos dominicanos desde el exterior le mandan más de 10.000 millones de dólares cada año a los suyos acá en el país. Le mandan tanques llenos de comida, le mandan cajas de ropa, zapatos, bueno. Y por otro lado, los miles de millones de dólares que han estado cogiendo prestado. Ya recientemente hay estudios, incluso en un programa lo puse, donde cada dominicano, cada niño que nace, tiene una deuda de casi 500.000 pesos. Cada ser humano de República Dominicana. Entonces tenemos que ser más equitativos. Y ese nivel de conciencia que deben tener nuestros representantes debe mostrarse. No que fulanito de tal es tal cosa, porque el engaño, y le pagan a fulanito de tal para que hable bien de fulano y al otro. Y los que son malos tratan de presentarlo como bueno. Y como si no tenemos una sociedad preparada, organizada, que le pueda ripostar ese tipo de conceptos, pues lo aceptan. Y los peores los convierten en los mejores. Qué pena, ¿verdad? Y esos peores entonces son premiados. Y una sociedad que premia lo malo en detrimento de lo bueno, entonces el futuro que le espera es fatal. Y si vemos cómo se está manejando la situación desde el punto de vista de la disciplina, a lo interno de la familia, destruyéndose los matrimonios, en las escuelas el irrespeto a los maestros, la confrontación cuando los maestros quieren disciplinar, formar, contribuir, orientar las versiones que llevan los estudiantes. Entonces se va la confrontación de los padres con los maestros. Entonces, así no se puede. Pero hay sectores que se benefician con esa conducta, con esa forma de accionar, de actuar. ¿Por qué piensan ustedes que un país tan pequeño como el nuestro, que apenas unos 48.000 millones, 48.000 kilómetros cuadrados, con 2 o 3 personas, pero unos 11 millones de personas, la gran mayoría entre niños y jóvenes? Este es un país integrado por una sociedad de jóvenes. La minoría son personas de mucha edad, ya de la tercera edad. Y esa minoría de dominicanos no tiene ni siquiera una seguridad
alimentaria, ni de salud, ni de recreación para sus últimos días de vida. Oigan eso. Y ya en este país, cuando un ser humano cumple 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 años, ya no tiene posibilidad de conseguir trabajo. Qué pena, qué vergüenza. Mientras a determinados personajes de esos politiqueros que aparecen por ahí, no importa que tengan 85, 90, le ponen su sueldo, le ponen trabajo ahí. No le importa la calidad, no le importa la formación, no le importa el legado, los aportes significativos que puedan ser en beneficio de la sociedad. Porque lo que le interesa es que le garantice su bienestar, su puesto, su cargo, etc. Pues se necesita mayor nivel de comprensión, escoger los mejores hombres, las mejores mujeres, ponerlos en los cargos electivos y designados para que desempeñen una labor eficiente, efectiva, en favor de las grandes mayorías. Y entonces la pregunta uno se hace, ¿y por qué ustedes creen que tenemos decenas de miles de dominicanos en este tiempo que no saben ni siquiera leer y escribir? Habiendo tantos profesionales, tantas escuelas. Ustedes saben las universidades que nosotros tenemos en este país. Nosotros tenemos más de 40 universidades, un país tan pequeño como este. Con apenas 10 regiones, todas las regiones son pequeñitas. Son todas pequeñas. Y en todas esas regiones tenemos muchísimos profesionales, intelectuales, maestros, profesionales. Y con tantos recursos que nosotros tenemos, asignados a educación, por ejemplo, ¿por qué no implementar proyectos para acabar con el analfabetismo en República Dominicana? Ese no debía ser un objetivo esencial de quienes gobiernan un país. No solo desde el punto de vista de aprender a escribir, a leer, que es muy importante, sino desde el punto de vista de la conciencia, de la reflexión, del análisis, una formación crítica del ser humano para que pueda demandar, así como tenemos que cumplir con nuestros deberes, demandar nuestros derechos y darle a conocer nuestra Constitución, y darle a conocer nuestras leyes. Nuestros gobiernos locales, que debían tener programas de orientación a la población para conocer las ordenanzas, las resoluciones, los reglamentos y todo lo que tiene que ver con una buena formación de la sociedad para evitar que tiren basura en la calle, para evitar conflictos, para evitar situaciones que se dan desde el punto de vista de la convivencia vecinal. Entonces, todos estos argumentos son esenciales. ¿Para qué? Bueno, para nosotros tener un mejor país, pero desde el punto de vista de la responsabilidad suya y mía, de manera que lo que sea bueno para usted sea bueno para mí y que poco a poco demos los pasos pertinentes para tener una sociedad mejor, como dominicanos. Pero tenemos que comenzar por nosotros. No podemos esperar a que comiencen en el este, o en el sur, o en el Distrito Nacional. Bueno, si ellos lo hacen, muy bien, y nosotros también. Ustedes ven, por ejemplo, desde el punto de vista de las gestiones que deben hacer nuestros representantes, ¿cuáles son las obras que nosotros hemos logrado en la provincia de Valverde, reales? Porque yo oigo gente decir, ya hay más de 30, 40, pero ¿dónde están? Menciona, por ejemplo, el alcantarillado sanitario. Muy bien, pero eso ha sido un problema gravísimo durante casi 4 años. Esperamos que lo terminen lo antes posible, con la calidad suficiente para que no sea un dolor de cabeza, como ha sido el proceso de trabajo. Bueno, una obra interesante fue, por ejemplo, el tramo carretero desde el hospital hasta el contraembalse. Pero esa obra llegó un momento en que estaba casi lista, solo le faltaba la imprimación. Yo recuerdo que el ingeniero Alejandro Rey, colombiano, era el responsable de esa obra y ya estaba prácticamente lista
para imprimarse e inmediatamente asfaltarse. Ahí se invirtió una buena cantidad de millones de pesos. Posteriormente se dejó abandonada, entonces hubo que reinvertir. Pero ya una gran parte del trabajo se había hecho. De todos modos, la obra es interesante y se agradece. Pero yo no sé si están hablando de obra, un camino vecinal, o un badén, o algunos contenes, o alguna reparación X. Porque esas no son obras reales, ni del gobierno, de un gobierno local, y tampoco de un gobierno nacional. Bueno, como siempre les trajimos algunos recortitos, algunos videitos para compartir con ustedes para la reflexión. Tenemos que analizar, sopesar qué es lo que más nos conviene como dominicanos y en ese sentido trabajar porque lo que queremos es un mejor país. Vamos adelante, señor Diderot. 9 de un tablazo el viernes. ¿Por qué? Porque al gobierno se le han ido acabando los recursos que tenía dispuestos para el subsidio. ¿Y por qué se le han ido acabando los recursos que tenía dispuestos para el subsidio? Porque han estado dando pensiones alegres, porque han tenido que meter un reguero cuarto otra vez en el hoyo eléctrico, que antes no era esa cantidad que había que invertir, porque la nómina se ha duplicado casi en 6 años. El PRM llegó al gobierno en el 20, eran casi 600,000 empleados que había en la nómina pública, ahora hay 1.100.000, casi el doble. Por eso, la liquidez del gobierno está más comprometida. Hay menos de dónde jalar para afrontar una situación como esta inesperada. Y entonces por eso el gobierno está en aprieto. ¿Cuáles escenarios le quedan al gobierno? Solo 2. Seguir endeudándose si es que hay espacio donde más coge cuarto prestado, o meter una reforma fiscal para buscar más dinero, porque no hay para dónde coger. Pero ¿cómo le dice el gobierno a este país en este momento que la gente está desbaratada, que le ha subido todo y que el gobierno tampoco es que tiene la mejor de las credenciales para hablar de que de subir impuestos con esa francachela que ha tenido de pensión y todos esos gastos que hay, cámaras de cuenta, todo lo escándalo que ha habido? ¿Cómo le dice el gobierno a esta sociedad que hay que hacer una reforma en medio de esta crisis? Pues no puede. Entonces el gobierno está entrampado. Por eso ustedes ven que está buscando apoyo en la oposición para que la oposición no vaya a agitar revueltas o situaciones que pudieran darse por la desesperación de la gente. Perfecto, ellos van a... Bueno, efectivamente, es cuestión de manejo, de administración. Todas las sociedades del mundo tienen momentos difíciles, pero también tienen momentos buenos. Entonces, si administramos correctamente cuando tenemos los recursos y creamos fondos, es decir, las condiciones para prever el futuro, no tenemos momentos tan asiagos como los que se presentan. Ahora, un gobierno en representación de un Estado que no planifique a corto, mediano y largo plazo, tiene que saber que cuando llegue la desgracia, entonces no va a tener forma para enfrentarla y va a tener que acudir ¿a qué? Bueno, a la explotación de su pueblo, por un lado, y otro, a conseguir bajo préstamo recursos que si hubiésemos planificado bien y administrado bien los recursos nuestros, no hubiese sido necesario tomarlo, y que esto va en detrimento de la salud, de la educación y de todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de una sociedad. ¿Quiénes tienen que pagar todos esos cuartos? Los dominicanos, es una deuda del Estado dominicano. ¿Quién administra esos recursos? Las actuales autoridades. Por lo tanto, no importa que sea de este partido, el momento que sea. Nosotros necesitamos hombres y mujeres conscientes y que sepan analizar, sopesar, investigar, prever, y dentro de ese marco de planificación, saber que vendrán momentos buenos, momentos regulares, momentos difíciles. Entonces tenemos que prepararnos, no esperar que ocurra algo para reaccionar, o sea, de manera reactiva. Tenemos que actuar como de manera propositiva. Por eso que nos dicen, son dominicanos. Es como decir, el dominicano pone candado después que le roban. No, la clave está en evitar que nos roben.
No después, pues ahora tenemos que comprar el candado con su llave para luego ver cómo evitar tal cosa. No. Eso indica incapacidad, falta de previsión. Entonces vamos a luchar en función de que nos preparemos para situaciones difíciles que se nos puedan presentar. Eso desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, en cada uno de los espacios donde nos desenvolvamos, instituciones, organizaciones, entidades, y ni hablar si se trata de una sociedad, de un país. Vamos con el señor director. No es la lluvia. Es el modelo de ciudad que hemos construido. Antes llovía y el agua se filtraba, la tierra la absorbía. Hoy todo es concreto y asfalto. El agua no entra al suelo, se desborda y cuando se desborda la ciudad colapsa. Apostemos por una ciudad esponja que no solo drena, absorbe, retiene el agua, le infiltra al suelo y la libera de forma controlada. Parques que almacenan, calles que filtran, menos concreto y más suelo que respiren. Pero esto no es teoría, esto se puede hacer aquí, comenzando desde cero, con planificación urbana, por zonas, por barrios, por esos lugares que ya hoy se inundan, para que la bendición de la lluvia no vuelva a convertirse en una tragedia. Esos términos que utiliza ese técnico. Siempre ha llovido. Siempre ha llovido. Por supuesto que si esa lluvia caía en tierra, con árboles, las raíces, absorbía una gran parte. ¿Qué ocurre? Que como no hemos tenido un concepto muy claro con relación a la planificación, entonces hemos permitido que se asfalten muchísimos espacios, ya no solo calles, sino patios y otros lugares, ¿no? Se hayan asfaltado, se hayan cementado y a partir de ahí entonces, cuando llueve, ¿hacia dónde va a coger el agua? ¿Hacia la tierra? No, porque ustedes saben que si hay cemento, si hay asfalto, inmediatamente el agua cae, va hacia la parte baja. Al caer un gran caudal, entonces ahí viene un gran volumen, se desplaza y entonces se lleva todo lo que encuentra por delante. ¿Y dónde va esa agua? A cañadas, a ríos, a mares, océanos, dependiendo, pero en el medio, en el transcurso, va a los ríos, por ejemplo, y muchos ríos de los nuestros que han estado secos, lamentablemente, la depredación, la deforestación, los intereses de determinados personajes, las autoridades lo han permitido. Muchos han desviado los ríos, muchos ríos, estos ríos con ese caudal se desbordan, acaban con muchísimas casitas de personas humildes, de predios agrícolas y todo aquello. Y como no hemos planificado, fíjense señores, por eso que hablamos de planificación, se plantea que República Dominicana debe por lo menos construir 25 presas más. Porque esas aguas pueden mantenerse, retenerse en contemplarse, en reservorios, en presas. Y evitamos entonces que se desplacen a esa velocidad y acaben con medio mundo. Fíjense ustedes que se supone cada gobierno local, estoy hablando de cada ayuntamiento de la República Dominicana, que tenemos 158. Cada junta distrital, ¿qué es una junta distrital? El gobierno de un distrito municipal. Lo que es un ayuntamiento en un municipio es una junta distrital para un distrito municipal. Ese gobierno de la junta distrital está compuesto por un director y los vocales. El gobierno de un municipio está compuesto ¿por qué? Por el alcalde y los regidores. Entonces tiene el personal, el apoyo, funcionarios, etc. ¿Qué ocurre? Que se supone que cada gobierno local tiene un departamento de planificación,
un departamento de planificación. Se supone que también tiene un departamento de planeamiento urbano, que es diferente, ¿eh? Es diferente. Son funciones diferentes y debe estar compuesto por un personal especializado y no especializado, pero diferente. Cada gobierno local se supone que debe tener un departamento de estadística o una unidad de estadística. Con esa unidad, con ese departamento de estadística del municipio o del distrito municipal, tenemos los datos actualizados para que el departamento de planificación, que está compuesto por técnicos, mancomunando esfuerzos el departamento de estadística con el de planeamiento urbano en el pueblo, pero con el departamento de planeamiento general, es lo que tiene que ver con educación, con salud, con medio ambiente, que es diferente a la función básica del departamento de planeamiento urbano. Entonces, esos departamentos, en coordinación con el gobierno, con el sector privado y con el CODIA, que integra la grandísima mayoría de profesionales que tienen que ver con ingeniería, arquitectura, ¿verdad? Entonces, mancomunando esfuerzos, entonces podríamos tener una verdadera planificación. Pero fíjense ustedes, en República Dominicana teníamos el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Pero eso fue fundido, eso fue eliminado en República Dominicana como país. El gobierno actual lo eliminó. Bueno, esa función la tienen otros. Nosotros lo que queremos es que se planifique a corto, mediano y largo plazo. Y esa planificación tiene que ser como consecuencia, ¿qué? De estudio. Entonces, esos organismos nacionales, en coordinación con organismos regionales, provinciales, municipales, distritales, entonces podríamos tener las informaciones, podríamos darnos una planificación, efectivamente, para saber qué hacer para evitar que esas aguas, cuando caigan, no se desplacen de esa manera por encima de la calle. Miren el caso de Mao. Debíamos nosotros, si hubiésemos tenido una planificación consciente, haber tenido un alcantarillado sanitario como se está haciendo conjuntamente con el pluvial. Porque cuando terminen con el cloacal, con ese sanitario, vamos a seguir igualito desde el punto de vista de lo que estamos planteando hoy día. Todas esas aguas van a seguir fluyendo, discurriendo por encima de nuestras calles. Entonces a mayor velocidad, porque no van a encontrar la tierra y los árboles que antes encontraban. Miren el caso de la parte suroeste acá, la Cenea, toda esa zona, ¿verdad? Que había muchísimos árboles, ya han sido cortados, habían algunas lagunas que han sido eliminadas, han sido construidas muchas viviendas, todo aquello, pero al deforestar, al pavimentar, al encementar, no necesariamente en las calles, pero muchos espacios. Entonces, esas aguas que hacen, que se desplazan hacia la parte norte, hacia la parte baja, o hacia la parte oeste, y nos está creando dificultades. Hemos tenido una serie de técnicos que en coordinación con las autoridades locales, la gobernación, los legisladores, la alcaldía y determinadas autoridades, nos han dicho, bueno, que se va a hacer un plan para resolver el problema, pero ha pasado muchísimo tiempo, más de un año ya, y todavía no hemos visto el accionar. Vimos, desde el punto de vista de educación, que están tratando de proteger la parte de la escuela, pero eso tiene que ser con un estudio profundo para evitar que se inunden otras casas. Tratando de resolver el problema de la escuela, no podemos crearles problemas a la comunidad, porque la escuela es parte de la comunidad. Y eso tiene que hacerse con un criterio interinstitucional, un criterio científico, técnico,
Se supone que tenemos los técnicos suficientes acá en Mao, lo tenemos en Santiago, en la capital, donde sea, pero ese problema tienen que resolverlo. No podemos seguir en esas condiciones, porque eso es lo que ocurre. Si no tenemos planificación, es por eso que tenemos inconvenientes. Adelante, director, con otro. Le llama la atención a un estudiante cuando un profesor de alguna manera le impone un castigo. No estoy hablando de un apremio corporal ni nada que ver con esto. Le impone un castigo al estudiante o lo lleva a la dirección o lo lleva al supervisor de la escuela o del colegio. Cuando los padres van al colegio o a la escuela se quieren comer al profesor. Óiganme bien, antes nuestros padres iban al colegio a saber qué había pasado, pero no iban a recriminarle al profesor, no iban a comerse al profesor y a querer entrarle a golpes al profesor, como pasa hoy, que muchos padres, en vez de investigar lo que ha sucedido, van a la escuela a insultar a los profesores y a quitarle la poca autoridad que éste pueda tener en el aula y que pueda tener sobre sus estudiantes. Entonces es una situación bastante penosa y que esté ocurriendo esto conjuntamente con todas las demás debilidades que tiene el sistema de educación de la República Dominicana. Porque además de que antes había más disciplina en el aula, antes respetábamos más a nuestros maestros, a nuestros profesores, respetábamos más a la dirección de la escuela o a la dirección del colegio que ahora, antes también, aunque no era la educación ideal, la educación era mucho mejor, era de más calidad que la educación que se está impartiendo en este momento. Es decir, que el sistema educativo dominicano, además de mejorar, que siempre oigo eso, de la preocupación de la calidad de la educación, sí, eso es importante, claro que sí, importantísimo, pero también es importante inculcar en esos niños, en esos jovencitos, los valores necesarios para que aprendan a vivir en sociedad y aprendan a respetar a los profesores, a sus padres, a los mayores. Lamentablemente la educación que tenemos hoy, el nivel de la educación dominicana en este momento, en prácticamente todos los sentidos, es una vergüenza. Bueno, eso es interesante analizarlo bien, ¿verdad? Porque no es solo el conocimiento, desde el punto de vista de los contenidos, el dominio de los contenidos, sino la parte ética, la parte moral, los valores, los principios, disciplina, respeto, una serie de elementos que son esenciales. Hay que seguir trabajando ese aspecto. Bueno, señor director, vamos a poner el último para entonces ir concluyendo con el programa. Adelante. Gobiernos están para anticiparse al cambio climático, no solo para lamentarlo. Cada vez que Santo Domingo se inunda nos dicen que es algo extraordinario. Pero extraordinario fue una vez. 3 veces ya es un patrón. 3 veces es omisión. 3 veces es incapacidad para prevenir. En 2022 Santo Domingo se inundó. En 2023 colapsó. Y en 2026 han vuelto a caer 314 milímetros de lluvia y entre un momento y otro no ha habido una reacción diferente por parte del Estado Dominicano. Eso ya no es una emergencia aislada, es un patrón común de comportamiento del gobierno. En 2023 el presidente Luis Abinader nos prometió que en 2 semanas iba a presentar un proyecto para el alcantarillado pluvial de la ciudad de Santo Domingo. En 2024 prometió que para 2025 iban a iniciar las primeras etapas de ese gran proyecto. Sin embargo, nunca lo vimos. Aquí el problema no es solo que llueva mucho. El problema es una ciudad impermeabilizada, cañadas ocupadas, drenaje insuficiente y un modelo urbano que deja el agua sin caminos. Y cuando el agua no tiene caminos, se mete en las calles, se mete en las casas, se mete en la vida de la gente. Santo Domingo no necesita más discursos. Necesita gestión urbana del agua. Drenaje urbano metropolitano, gestión de cañadas, control del uso de suelo, mantenimiento serio y obras que de verdad mitiguen el riesgo. Porque... Bueno, es parte, ¿no? Eso
extrapolándolo, se puede aplicar a cada mao, por lo que le decía. Bueno, si ya se sabe cuál es el problema, los técnicos saben cómo se va a solucionar, pues asúmanlo. No esperar que vuelvan las lluvias y se presenten los casos. Entonces van a aparecer con funditas, con hoyocitos, con estufa, para hacerle creer a la gente que son los máximos. No, resuelvan, busquen las alternativas, que los técnicos saben, es cuestión de que las autoridades asuman su responsabilidad. Tenemos una invitación aquí que nos envía a la Unión Deportiva de Valverde, el próximo sábado día 18, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el Salón de la Gobernación. Habrá una actividad muy bonita, parte del Comité Ejecutivo, las bases para el desarrollo deportivo de la provincia de Valverde. El tema luce interesante, entonces también habrá actividad en el Salón de la Gobernación, habrá la participación de varios dirigentes. A las 8:50 de la mañana habrá el acto inaugural, a las 3 de la tarde entrega el certificado de los participantes. Esperamos que muchos de los dirigentes deportivos, atletas puedan participar. Esto es parte del licenciado Víctor Santos Almonte, presidente de la Unión Deportiva de Valverde, y el licenciado Cristian Santos Tejada, vicepresidente. Nosotros haremos todo el esfuerzo posible por estar presentes porque entendemos que el deporte en la provincia de Valverde tiene que avanzar, tiene que desarrollarse. Mis amigos, esta mañana hubo una actividad muy importante en la agricultura y el medio ambiente, la Dirección Regional de Medio Ambiente que dirige la licenciada Daisy Aquino, firmó un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Zona Valverde para trabajar en conjunto. Así es que próximamente daremos más detalles en ese sentido. Antonio Disla les ha dicho compañía. Muchas gracias. Si Dios lo permite, mañana estaremos conversando de nuevo con ustedes. Bye bye. El programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia de Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan y hablan,